aquí es donde viene el problema de Roma Gallardo. Que yo pienso, y no quiero creer que lo estás haciendo a propósito. Pienso que lo estás haciendo porque no tienes conocimiento de causa. Porque no has investigado en este tema. Porque no te has parado a leer. No te has parado a hablar con personas, con profesionales de verdad, a informarte. Es el término que usa alguien infeliz para señalar cualquier cosa ajena a su propia miseria mental. A su propia miseria mental. Vale. De momento me estás llamando miserable. A mí y a todos los que como yo. Todavía no existe una asociación mundial de víctimas de abuso narcisista, pero tranquilo que con el tiempo existirá. Y estoy deseando que exista algún tipo de unión entre todas las personas que ponen voz a estas víctimas para que a casos como el tuyo les pongan medidas, les pongan freno, porque lo que estás haciendo no está claro. ¿Cómo será la cosa? Que no conozco a nadie feliz que haya afirmado que los narcisistas existen. Existen idiotas, y algunos de ellos se dan cuenta de que el resto no tiene la culpa. Bueno, si estás feliz, evidentemente no te has cruzado con ningún tipo de narcisista, ¿vale? Pero si el narcisista resulta que es tu profesor, ¿vale? Y decide que por algún momento eres competencia, tus próximos 6-8 años escolares van a ser una puñetera miseria. Y va a incentivar que a ti te hagan bullying. Que a ver cómo le explicas a un niño de 8 años, 10 años, que no tiene por qué hacer caso del maestro narcisista, del profesor narcisista, que su autoestima la tiene que trabajar, ¿vale? Para que no le afecte, porque si le afecta es un idiota. Eso es básicamente lo que estás diciendo aquí, en esto. Los narcisistas no saben que son narcisistas y no aceptan que les llamen narcisistas, no aceptan la palabra narcisismo. ¿Por qué? Porque ellos consideran que ellos están bien. Para ellos los que están mal son el resto del mundo. Su personalidad, ese rasgo de ese trastorno de personalidad narcisista que está incluido en manuales de psicología, lamento que alguna persona deteste a los psicólogos, más especialmente a las psicólogas, ¿vale? Pero es un trastorno de la personalidad. Y de momento, actualmente, no tiene curación. Es imposible modificar la conducta de un narcisista cuando adquiere esos rasgos. Y los puede adquirir, los adquiere principalmente porque en su familia ha habido alguien que ha sido narcisista. Sea la abuela, sea el padre, sea la madre. Y se aprenden, se heredan. Y las víctimas, principalmente las víctimas, suelen buscar personas, parejas, con rasgos narcisistas cuando vienen de familias disfuncionales. Y las personas narcisistas, esto que dicen por ahí, de que son manipuladores, no, los narcisistas han tenido toda la vida para practicar lo que es la labia. Han tenido toda la vida para practicar la manipulación emocional. Y han tenido toda la vida para construirse un disfraz o múltiples disfraces para embaucar a lo que son los objetivos, a las presas, que ni ellos mismos saben que lo están haciendo. Y aquí la gente, en estos comentarios, Roma, Aitor Campos le dice: Roma, entiendo que tu intención es buena y quieres dar buenos consejos, pero estás metiendo mucho la pata con el tema de hacerte el psicólogo. Esto habría que verlo. El tema de hacerte el psicólogo. Creo que está penado por la ley, ¿no? Los colegios de psicología, igual que los colegios de abogacía, velan por el intrusismo, ¿no? Concretamente con el tema del narcisismo, tienes que aprender que no se trata de una simple etiqueta, que se trata de un trastorno de la personalidad que puede afectar a las personas que rodean al sujeto. Es cierto que está en cada uno de nosotros que nos afecte o no el contacto con este tipo de personas, pero no se puede negar que hay muchas personas que resultan víctimas de este tipo de personalidades. Creo que es importante que te informes bien
antes de ser tan categórico y utilizar tan a la ligera términos que claramente aún no entiendes bien. Una persona con este trastorno nunca entra en razón, es literalmente imposible y muchísimo menos reconocerlo. Simplemente les da igual lo que tú digas porque en su cabeza el que estás mal eres tú. Esto viene a ser lo que yo venía diciendo antes. No ellos. Lo mejor que se puede hacer es dejarlos que hablen solos y ya está. A esto los psicólogos, y aquí coinciden Iñaki Piñuel, la doctora Ramani, Gemma Albarracín y un montón de psicólogos más, es que lo mejor con el narcisista es el contacto cero. Enseguida los vas a tener ahí. A veces sí que se toman un tiempo, dejándote un descanso, un pequeño descanso, para que de alguna manera les eches de menos, creyendo que de alguna manera les vas a echar de menos. Además, saben que el refuerzo intermitente genera dependencia y esta dependencia genera adicción. Así que bueno, a veces sí que te dan un descanso y a veces no. A veces hay un recontacto intenso en las siguientes horas, así que es común intentar restablecer ese contacto a través de diversas tácticas que pueden incluir también desde promesas de cambio, disculpas con la boca pequeñita, incluso manipulación emocional, incluso amenazas, intimidación. Y por supuesto también pueden reaccionar con un sentimiento de rechazo. Pueden experimentar sentimientos de rechazo y herida en su ego, y el contacto cero les niega la validación, la admiración que necesitan y buscan constantemente, pues esto les va a generar ese sentimiento de rechazo. También vamos a ver una desvalorización. Es posible que la respuesta por parte del narcisista sea una desvalorización hacia la persona que establece el contacto cero, quitándole importancia, desacreditándola y hablando mal de ella para proteger su propio ego, quedando como la víctima, intentando que la otra persona quede como el verdugo, etc. También, por supuesto, y yo siempre lo digo, si son dependientes de la atención, de la validación de los demás, necesitan salir de nuevo a buscar nuevas fuentes de atención y de esta manera van a buscar rápidamente nuevas relaciones, nuevos suministros, reemplazos o conexiones para compensar la pérdida de atención. Y por supuesto, como último recurso, y yo siempre digo que esto ya es como encontrar una aguja en un pajar, muchas veces la autorreflexión forzada. Y aunque haya una especie de autorreflexión forzada, esto no garantiza nada. Es decir, en algunos casos el contacto cero puede dar lugar a que la persona narcisista desarrolle una autorreflexión forzada, aunque esto no es común debido a la naturaleza de la condición de la persona narcisista, autocrítica cero, conciencia del problema cero y realmente autorreflexión poca. Claro que existen, Roma, al igual que los psicópatas. Saudade... No existen. Simplemente cuando alguien es una víctima acomplejado. Vaya, gracias Roma, soy una víctima acomplejada. Necesita condenar a alguien con una etiqueta como narcisista. Muy bien. Ahora, de repente, llamar a alguien narcisista o que alguien tenga trastorno de la personalidad narcisista es una etiqueta, ¿vale? Ya no es un trastorno de la personalidad. Muchas veces me preguntáis si es que el trastorno es genético, si se nace o se hace. Bueno, influye mucho la educación, también tiene base genética y un montón de causas más que todavía se investigan. Y se reconoce que el narcisismo se puede gestar en la temprana infancia, entre los 7 u 8 años, y normalmente ya se establece como rasgo predominante de la personalidad, es decir, ya como trastorno de personalidad sobre la edad adulta temprana entre los 20 y los 40 años. A partir de ahí, estas personas pueden tener o no conciencia de su enfermedad. Cuando tienen conciencia de su enfermedad, es posible que ya sean más mayores. Poner nombre a su trastorno es etiquetar, y etiquetar no está bien en la mayoría de los casos. Sin embargo, etiquetar es necesario en cuanto hablamos de algo que es
es estable, es para siempre. No estaría bien si habláramos de algo que se puede solucionar porque estamos encasillando y limitando a la persona. Decir que una persona es depresiva es encasillarla para siempre en esa etiqueta. Y no es justo porque la depresión es un estado, un trastorno psicológico que se puede solucionar. Sin embargo, cuando hablamos de etiquetas estables, como una persona narcisista, realmente no es algo tan negativo, porque estas personas nunca van a dejar de ser narcisistas. Acabas de echar por tierra años y décadas de estudios sobre este tema. Y te voy a decir una cosa, Roma. Da la casualidad de que los psicólogos no reciben en consulta a narcisistas, porque el narcisista está feliz. Aunque esa felicidad la construyen en torno a una empatía cognitiva, una empatía aprendida, una empatía que transmiten con el objetivo de manipular a otros. Y hay muchos psicólogos narcisistas. No digo que no. Hay muchísimos psicólogos narcisistas. Yo me he encontrado con muchos porque yo he entrevistado, por cuestiones profesionales, he entrevistado a muchos psicólogos y los he descartado porque eran narcisistas. Y hay muchísimas personas que cuando aprendes sobre este tipo de trastornos y conductas con las que decido no tener relación, porque ya sé identificarlas, sé muy bien identificarlas, Roma. Y cuando veo este tipo de conductas, están ahí, están presentes, son banderas rojas. Cuando desconoces este tema y vives en los mundos de Yuppie y te gusta estar sentado, entretenerte, cara al móvil, y no le das importancia a nada más, porque vives en un estado de felicidad que te has construido, o igual porque eres narcisista o porque estás contento con tu vida, no le prestas atención a esto hasta que llega un narcisista a tu vida. Siempre hay una vuelta más. No, y después ya estaba paralizada. Y ya cuando nació Rocco, en el 2015, que me llevó a vivir Escobar, ahí viví los 2 peores años de mi vida, en donde ya no quería despertar más. Eso fue el infierno en la tierra. ¿Cómo era? No. Eso fue lo que me llevó después de un tiempo a hacer una causa penal. Perdí control completo de mi vida. Entonces, lo único que sabía era pensar de qué manera me podía ir de ahí. Habías perdido el poder sobre tus cosas, ¿verdad? Sobre mis cosas. No podía manejar, estaba a 47 kilómetros de Buenos Aires. No veía a mis padres. Mi hermana vive en Chile y mis padres en Pinamar. O sea, estaban todos lejos, no tengo más familia. Y tenía 2 hijos, un bebé que criar y un niño de 4 años que me necesitaba. Pero yo no podía más. ¿Cómo era la situación cuando vos querías salir? Cuando querías ir. Me llevaba y me traía. Me esperaba hasta en la puerta del gimnasio. ¿O Y preferís descalificativas, trabajan tu autoestima, tu confianza. Yo me fui completamente con la confianza estropeada, arruinada en 1000 partes. Todavía la estoy trabajando. Porque cuando me fui de ahí, yo no me creía ni que me llamaba Julieta. Y te hacen sentir que no sos capaz de nada, que sin esa persona no vas a poder vivir, no vas a poder trabajar, que ya nadie te va a creer que estás grande, que estás vieja, que estás lo que sea, literal. Y cosas mucho más asquerosas. Con quién no hablaste, qué te pusiste, qué no te pusiste. Era todo un control absoluto. Incluso un chiste, te pongo un ejemplo, en Gracias por venir, que Gerardo era testigo de todo. Cualquier invitado que venía,
y Gerardo hacía un comentario, qué linda está Julieta. Era un suplicio llegar a mi casa. O sea, bueno, salir del canal porque me esperaba en la puerta. Un suplicio. Lo llevo a la justicia porque creo que tiene que haber consecuencias después de arruinarle la vida a una persona. No puede ser todo tanta impunidad. No se puede perdonar todo. A mí me robó mucho tiempo de vida. Me dañó emocionalmente, psicológicamente, económicamente. Hoy soy madre y padre. Mantengo a mis hijos. Si fuese por la justicia, todavía estoy esperando que de alguna manera le retengan y le ejecuten algo, de que encima es mío, para que me pague la deuda de alimentos. Todavía no paga alimentos. En otro país tendría que estar preso. Y te la desmorona. Vamos a ver. Y aquí vamos a ver más comentarios. Bueno. Está contemplado por una comunidad inepta que también contempla que puedes sentirte mujer u hombre o no binario, ¿vale? Y que el patriarcado existe. El narcisismo es un trastorno inventado por inútiles, y aquí es donde viene mi motivación para hacer el vídeo, que no se responsabilizaron de sus vidas y necesitaron señalar al resto como enfermos. A mí me gustaría, Roma, tantos cojones que tienes, que hicieses uno de esos debates que tú haces y lo hicieses con víctimas reales, no de parejas, ni de novietes, ni de novietas, ni de novietes, no. ¿Cómo se dice en inclusive? Bueno, me gustaría que hablases con Iñaki Peñuel, con cualquier otro psicólogo relevante, ¿vale?, del campo de la psicología, que tenga más de 1 millón de suscriptores, ¿vale? Y que hicieses un debate con él. Y que le dijeses que eso de narcisismo es una etiqueta. No tienes cojones. Aquí lo que pasa es que tú, para darle valor a lo que haces, tienes que menospreciar. Eso lo hacen los narcisistas muy bien, ¿eh? Es una técnica que emplean los narcisistas, que es coger el discurso del otro, ridiculizarlo con risas. Pero es que cada vez que escucho a un psicólogo, veo con más claridad el peligro al que se expone muchísima gente que se pone en manos de psicólogos, tío. Aquí lo tenemos. ¿Cómo identificar a un narcisista? ¿Pero es psicólogo de verdad? ¿Se sabe con certeza o es psicóloga en YouTube? Realmente es lo que menos me importa, quiero decir. Conscientemente digo que lo que menos me importa es que tenga o no tenga una titulación. Mi nombre es Silvia Congost, soy... Lo primero es, antes de empezar, procuro establecer unos conceptos previos para que podamos entendernos y sobre todo para que yo pueda explicarme bien a esa persona. Porque si nosotros vivimos encerrados en una forma de pensar, en una personalidad y una forma de pensar, también estamos encerrados en una manera de entender conceptos con los que nos hablamos a nosotros mismos y con los que hablamos al resto. Entonces, ¿qué es el narcisismo? Si buscamos en el diccionario el narcisismo, dice la manía propia del narciso y dice la excesiva complacencia en la consideración de las propias facultades u obras. Entonces aquí nos encontraríamos con esa palabra, excesiva complacencia. Entonces yo diría, bueno, entonces el narcisismo es relativo, ¿no? Es un juicio relativo. Quiero decir, no es... Entendemos lo que físicamente es blanco y es negro, lo que es blanco. Pero calificar a alguien como narcisista ya recae sobre la subjetividad del individuo de quien esté emitiendo ese juicio. ¿Por qué? Porque si la definición es la excesiva complacencia, ¿a partir de cuánto es excesivo para ti? Y para mí, y para aquel, no sé si me estoy explicando, esto es importante. Es decir, lo que una persona considere como narcisismo, otra persona puede considerarlo como no narcisismo. Esto es muy importante. Es decir, una persona no puede afirmar lo que es narcisismo y lo que no.
O sea, ¿dónde está identificando el narcisismo y lo que no? Sí, una persona sí puede decir lo que significa. En el diccionario, sí, efectivamente. En el diccionario sí. Pero no puede sentar esto es y esto no. No, porque es subjetivo. Si un psicólogo afirma lo que es y lo que no es narcisismo, el psicólogo ya la está cagando de base. Metiéndote con la persona que habla para bajarla a un nivel inferior al tuyo. Y cuando ya consideras que está por debajo de tu nivel, es cuando atacas, como una serpiente. Si un psicólogo te dice cómo debe ser, mal vamos. Mal vamos. Atentos a lo que dice al principio, ¿eh? Mi nombre es Silvia Congost, soy psicóloga experta en autoestima, dependencia emocional y relaciones tóxicas. Experta en autoestima. Experta. Vamos a ver. Una persona que afirma ser experta en autoestima, relaciones tóxicas y qué más. Y hoy quiero hablar de emocional y relaciones tóxicas, autoestima, Dependencia emocional y relaciones tóxicas. dependencia emocional y relaciones tóxicas. Es experta en dependencia emocional, ¿vale? Es experta en dependencia emocional. Quedaos con esto, que esto es muy importante. Ya veréis por qué. Y hoy quiero hablaros de los perfiles narcisistas. Las personas con este perfil son personas que cuando se cruzan en nuestra vida aportan una grandísima dosis de malestar, de destrucción y nos llevan a estar cada vez peor y nos vamos perdiendo a nosotros mismos. Son perfiles que se pueden dar tanto en hombres como en mujeres. Vale, de mano ya empieza diciendo que una persona de este tipo se cruza en tu vida y entonces tú decides quedarte con esa persona. Y entonces esta persona te aporta mucho malestar y te aporta un montón de cosas malas porque tú decides quedarte con esta persona. Porque entendemos que esta persona no te encadena a un radiador en casa y te obliga a estar junto a ella. ¿Vale? Por lo tanto, es una persona narcisista, una persona que llega a tu vida, tú decides quedarte con ella y entonces esa persona te aporta mucho malestar. Porque tú decides quedarte con ella. Pero es ella la que te aporta el malestar. No es tu decisión de quedarte con ella. No es tu estado emocional que te implique verte atraído por una persona que te aporte malestar. No es tu responsabilidad. Es la persona narcisista la que te causa malestar después de que tú decidas pasar tiempo con esa persona. Tócate los cojones. Primer capítulo de la psicóloga experta en dependencia emocional. Tócate los cojones. Experta en dependencia emocional. Y mira cómo empieza el vídeo. 32 segundos llevamos. Hasta luego. Podemos cerrar aquí. Bueno, chavales, mañana más y mejor. Gracias por las suscripciones. Rocío, gracias por la suscripción de nivel 1, de verdad. Venga, hasta mañana. Ahí atacas. Con toda tu labia. Con toda tu empatía cognitiva. Con todas tus herramientas. Y construyes un discurso. El problema es que cuando la gente ya te descubre, ahí ya has perdido a esos seguidores. Y aquí tienes seguidores. Lee los comentarios, Roma, léelos. Y aparta un poquito esa mirada ególatra que tienes. Y fíjate en lo que te dice la gente. La gente tiene voz. La gente es inteligente. La gente tiene moral. La gente tiene personalidad. Y tiene experiencia en la vida. Y esas experiencias, esa moral, lo están poniendo aquí en los comentarios. Y parece que te esté atacando todo el mundo. Contestas como si te estuviesen poniendo en tela de juicio todo el mundo. Este comentario de aquí. El tag de alguien que escucha música clásica también es diferente. Esto que acabas de decir aquí se llama gaslighting, que muchos la llaman, traducido, luz de gas. Buscadlo en Google. Está todo ahí. Lo mejor de todo, lo más brillante, es que está toda la información ahí. Yo no tengo por qué explicar básicamente nada. Solamente me basta con leer estos comentarios y ver 3 vídeos tuyos. También es diferente al que alguien que no escucha música y se dedica a vivir victimizándose. Ya estamos con la victimización, ¿vale? La victimización no es algo exclusivo de las víctimas de abuso narcisista. De hecho, las víctimas de abuso narcisista
no se consideran víctimas hasta que empiezan a descubrir la manipulación. Los que utilizan la victimización principalmente son los propios narcisistas. Y lo utilizan para manipular emocionalmente, porque saben que la otra persona es empática. La otra persona está abierta a recibir emociones, a recibir información, porque está dispuesta a dar. Recibe antes para saber qué es lo que tiene que dar. El narcisista transmite, transmite, transmite y transmite y no para de transmitir aquí, allí, allí, y transmite por un motivo, que es para exigir recibir algo. Y cuando lo que recibe es negativo, su polo cambia completamente. Pasan directamente al ataque. Y si no pueden pasar directamente al ataque, ridiculizan. Y si no pueden ridiculizar, empieza lo que se llama una campaña de difamación narcisista. Entonces el narcisista se va poniendo adulto. ¿Y qué necesita para vivir? Lo único que necesita para crear adrenalina, para llenar su agujero negro, su vacío existencial, porque no es ni más ni menos que eso. No vamos a encontrar nada más que eso, por desgracia, es el suministro o combustible, así se llama en psiquiatría, que les traen a sus víctimas. Un suministro negativo son las reacciones que provocan en la víctima. La provocan, la víctima reacciona y se alimentan formidablemente bien. El narcisismo no es una enfermedad, es una manera de ser, porque si fuera una enfermedad, quizá ustedes los abogados podrían tener una herramienta más en la mano como para poder llegar con más elementos a defender a una persona que ha sufrido una violencia silenciosa. Desgraciadamente. No. Y fíjate, Sí. Sumando a lo que tú dices, eso es completamente cierto. Por eso es tan importante que los abogados sepamos y dominemos el tema a todo lo complejo que hay atrás de esto. Porque un juicio de violencia tiene la finalidad de hacer cesar este juego perverso. Pero va a ser muy difícil que se le ofrezca a una persona que eso va a restaurar la relación por mucha buena intención que haya tenido un legislador. Y por eso soy tan aferrada a visibilizar que la buena fe de la autoridad o de los abogados, aunque los instrumentos legales estén ahí, cumplan con su función, deberían de primero entender el fenómeno y la complejidad de esto. Como bien dices, estas personas pueden regresar una y otra vez alimentándose, depredando a su víctima, porque de verdad son depredadores emocionales. No solamente te van a agotar emocional y psicológicamente, sino te van a arrinconar y aislar, porque ese fenómeno ya se dio, no importa en qué momento lleguemos al juzgado, las personas están completamente aisladas, no tienen amigos, no tienen familiares, están avergonzados por reconocerse a sí mismos, que permitieron, que siendo profesionales nunca ejercieron, que no tuvieron ninguna capacidad o posibilidad económica de hacerse de recursos propios para generar esta dependencia. El psicópata narcisista perverso requiere de que sus víctimas dependan de él, no solamente emocionalmente, porque de verdad se alimentan de eso. Entonces, yo siempre he dicho, es una ficción que llevemos estos asuntos sin ton ni son a un tribunal, porque no es la solución. La solución en realidad es psicoterapéutica. Los abogados solo somos el medio por el cual podemos hacer cesar la violencia, pero tenemos que hacerle entender a la víctima que el acompañamiento que requiere debe ser colaborativo con un psicoterapeuta. Y es muy importante que ellos tomen esa psicoterapia, porque sin ella van a volver a caer en este gancho, en este juego perverso. Y la verdad, a mí me gustaría que hubiera estadísticas, y créanme que las busqué porque me había sido muy interesante compartirlas. ¿Cuántos de todos los juicios de violencia que se generaron a raíz de la pandemia por estas buenas intenciones de la autoridad llegaron a un resultado eficiente o eficaz? La verdad es que eso no ha sucedido. Y no sucede porque no se habla de estos temas a profundidad. No se entiende el fenómeno de la violencia con todo el contexto que esto requiere. Es decir, tiene con un contexto o una afectación psicosocial, es decir, cómo desde la sociedad, la familia, generamos y permitimos estos vínculos afectivos perversos
Y además producimos a su vez también adolescentes y niños que a su vez van a replicar estos modelos perversos, y que si no educamos desde la responsabilidad parental y no nos entendemos o no nos comprometemos a amarnos a nosotros mismos, a ponernos bien nosotros mismos para poder amar a los demás, lo único que estamos generando es que esto siga generándose en estadísticas alarmantes, y se los voy a compartir al rato, pero habla, por ejemplo, el Instituto Nacional de Psiquiatría, que en el 2016 Sin Mujeres hizo una encuesta de violencia y hablaba que del 43% de las mujeres violentadas, el 41 punto y algo eran víctimas de violencia emocional. Y muy probablemente víctimas de estos hombres o mujeres psicópatas narcisistas que los van a tener en un rincón, ¿no? Atormentándolos psicológica y emocionalmente. Y por ahí leí una pregunta, ¿no? ¿Qué se hace para tener contacto cero si tienes hijos? Sé que es muy difícil, pero la verdad es que el mejor consejo, independientemente de que un abogado responsable te lo dijera, es el del psicoterapeuta. ¿Por qué? Para que no caigamos en lo que nos advierte Gaby, en esta reactividad, en este juego perverso donde el psicópata narcisista va a estar jugando con nuestras emociones, con nuestras necesidades económicas, con nuestras necesidades afectivas, con los vínculos que no podemos romper, como el haber tenido hijos con un psicópata narcisista, pues requiere no solamente de una sanación y de un entendimiento de este tema, sino incluso buscar los medios alternativos para que si tienen hijos en común, el contacto sea lo mínimo necesario y no engancharnos para no estar comunicándonos de manera violenta y reactiva, porque es entonces volvemos a entrar. Fíjense lo grave de este fenómeno, y Gaby no me va a dejar mentir. Aún y cuando un psicópata narcisista o una mujer se desaparte de esta persona, pues va a seguir vinculada de alguna forma porque este depredador se va a seguir alimentando de él. ¿O no, Gaby? Y hoy en día eso en los juicios se está utilizando. De hecho, yo lo recomiendo. Y conozco a psicólogos que en juicios de abuso narcisista entre parejas, entre matrimonios, se recomienda que un profesional diagnostique a la persona que ha sido denunciada para que el juez y la fiscalía tengan conocimiento de causa de qué es el trastorno de personalidad narcisista y por qué incide en ese tipo de consecuencias legales. Esto existe. Esto va mucho más allá de una etiqueta, de una politización de la palabra. Esto va mucho más allá de ti, de mí y de cualquier psicólogo que actualmente esté hablando del tema. Esto es algo que viene relacionado con la evolución de la sociedad, de la propia sociedad. Y afecta no solamente a las parejas, porque tú siempre vas a la comparativa del noviete, de la novieta, de la relación tóxica, ay, jiji, jaja. No. Esto subyace por debajo de la política, de la corrupción en los tribunales también. Lo he dicho al principio, también en los médicos, en los fiscales, en las personas con algo de poder, porque los narcisistas buscan poder. Casi todos los narcisistas intentan ocupar cargos de poder e intentan pasar por encima de quien sea para conseguirlo. Y evidentemente hay diferencias entre mujeres y hombres narcisistas. Luego están los narcisistas grandiosos. Esos son malos. Y luego están los narcisistas malignos. Esos son peores. Esos son mucho peores. Y aquí abajo hay otro comentario. No es una enfermedad. Que también es muy frecuente y es muy destructivo, y es el de nunca vas a sobrevivir sin mí. ¿Dónde vas a ir sin mí? ¿Qué vas a hacer si me dejas? Entonces, eso hace que si tu autoestima se había hecho pequeña... Vale, eso es una solidez a la hora de atribuirlo a un narcisista. Eso es una niñatada. Eso es una niñatada propia de una mente débil. Vale. Vale. ¿Sabes en qué supuestos se suele utilizar esto? Vale. Yo te lo explico. Yo no soy psicólogo, pero yo te lo explico, ¿vale? Cuando el narcisista, más bien cuando la persona
que está con el narcisista se empieza a dar cuenta, no que es narcisista, sino que las conductas que tiene su pareja no son normales y no le resultan beneficiosas para su salud y estabilidad mental. Sea por lo que sea, porque ha empezado a notar que se ha quedado sin amigos, o ha empezado a notar que le controla el teléfono, o cuando ha empezado... ¡Shh! Tengo un gato que está dando por culo. ¡Shh! Chico. O cuando se da cuenta de que no está en una relación feliz, ¿vale? Entonces el narcisista empieza a utilizar la victimización, y si no le funciona la victimización, recurre a esta frase: no eres nadie sin mí. No vas a conseguir nada sin mí. ¿Dónde vas a estar sin mí? El narcisista, en las relaciones de pareja, principalmente busca dejar sola a la persona. ¿Por qué Roma Gallardo busca dejar sola a la persona? Para quitarle todas las herramientas y que solamente dependa de él. Que solamente dependa de él, porque por eso distancia a la víctima de su familia, de sus amigos, de todos sus contactos, le vigila el teléfono, le vigila todo, hasta que al final solamente queda el propio narcisista. Y cuando la víctima de abuso narcisista busca consuelo, ¿en quién lo encuentra? ¿En quién lo encuentra? El pez en una pecera. Y a esto tú le dices, a esto que te acabo de explicar, Eso hace que si tú le autoestima contestas... se había hecho pequeña, Vale, eso es una estupidez a la hora de atribuirlo a un narcisista. Eso es una niñatada. Eso es una niñatada propia de una mente débil. Propia de una mente débil. Te voy a decir una cosa, Roma. Una mente débil la tiene a alguien que ha pasado por una larga fase de manipulación. Esto no se produce el segundo día de relación. Eso que la persona va contando los días desde que conoce a la otra persona, que tarda en acostarse con ella, por ejemplo. No. Esto ocurre a los 2 años, a los 9 meses. Puede ocurrir en cualquier momento. La manipulación emocional va sucediendo gota a gota, muy despacio. Esto es como lo de la rana y el cazo con agua. Allí está la rana nadando felizmente y poco a poco le va calentando más el agua, hasta que la fríe. Y cuando ya no le sirve para nada más, viene lo que se denomina el descarte por la persona narcisista. Y es una lástima porque cuando se llega a ese punto, en muchos de los hombres, sobre todo en hombres, buscan fugar la mente. ¿Y cómo lo hacen? De los casos que yo conozco, principalmente con alcohol. Beben, se alcoholizan. Y cuando ya se presenta la campaña de difamación narcisista, te ves a la tía narcisista casada con otro, teniendo hijos con otro, y con mala reputación por parte de toda la ciudad. Y termina muriendo, alcoholizado, enfermo, abandonado, y pasa a la historia como una persona mala. Y no, realmente, ¿hay justicia en esto? Aquí es donde viene el problema, Roma Gallardo. Que yo pienso, y no quiero creer que lo estás haciendo a propósito. Pienso que lo estás haciendo porque no tienes conocimiento de causa. Porque no has investigado en este tema. Porque no te has parado a leer. No te has parado a hablar con personas, con profesionales de verdad, a informarte, a entrevistar a personas de verdad sobre este tema. Y cuando ya al final de la ruta de la investigación ves el camino que has recorrido, entonces lanzas tu crítica. De si existe o no existe, o de si es, como yo lo veo, algo tan serio que merece la pena dejarse la piel por defender la causa, porque hay muchísimas gentes que son abusadas emocionalmente por narcisistas que todavía no lo saben,
que todavía no lo saben y están todavía en el camino del abuso emocional por parte de narcisistas. Sean niños, sean mayores, sean abuelos, sean profesores, sean médicos, sean lo que puñeteramente sean. ¿Qué crees que tenemos en el gobierno? Tenemos psicópatas narcisistas en el gobierno. En la política tenemos psicópatas narcisistas. Que no hay que diferenciar las dos cosas. Un psicópata siempre es narcisista, porque viene implícito en la psicopatía. Un narcisista no siempre es psicópata. Vamos a continuar escuchando esto. Yo es que me enervo, la verdad. Bueno, vamos con el siguiente. ¿Cómo le puedes hacer la guerra? En los próximos minutos vamos a hablar de ese tema que a mucha gente le compete. Voy a intentar daros una clave en 10 segundos para vencer al narcisista. Pasa de él. Ya está. No hay más. Bueno, sí, tienes razón. Pasa de él, ¿vale? Pasa de él. ¿Qué pasa si eres un niño que tienes 10 años y tu madre es una narcisista? Pasa de ella. Te esperan por lo menos 8 años más de abuso narcisista en casa. De que te retienen la palabra y pensar que tienes la culpa. De querer hacer cosas y tener logros y que tu propia madre te considere competencia. Y te odie y te pegue y no te permita ir a sitios y que simplemente porque tenga una rabieta lo pague contigo. Y al final termine siendo peor que un narcisista. Un psicópata. Y todos sabemos lo que ocurre con esa gente. Es que es muy fácil hablar. Es que es muy fácil hablar. Y la pregunta que más fastidia a los psicólogos cuando tratan el tema del contacto cero, que es lo que tú acabas de recomendar, la pregunta que más difícil se presenta es: doctora o doctor, ¿cómo lo hago si el narcisista es mi hijo? ¿Tú sabes lo duro que es para una madre separarse de un hijo narcisista? Y pensarás, culpa de la madre. No. Porque precisamente el padre también ha sido narcisista. Y una mujer con 60 años, que a los 40 le recomendó un psicólogo, que se esperase a que su hijo o hija fuese mayor. Y resulta que cuando se hace mayor, como todavía está en contacto con su progenitor, adopta las conductas narcisistas y se une al padre para atacar a la madre. Ya no tiene a un narcisista, ni a ese hijo o hija que tanto quería. Ahora tiene a 2 narcisistas buscándole las castañas y haciendo campañas de difamación y maltratándola. Y viéndose sola. Con 60, 70 años, da igual al final. Qué fácil es hablar, Roma. Cuando tú, no sé, en tu experiencia personal, si has tenido relación con algún narcisista. Yo no soy quien para juzgar a nadie. Pero sí que soy quien, al igual que tú, para hablar sobre este tema. Porque tú tienes exactamente la misma titulación que yo tengo sobre este tema, que es ninguna. Pero parece que yo tengo bastantes más conocimientos sobre ello que tú. Bueno, vamos a ver el siguiente vídeo. No quiero mostrar muchos trozos porque no quiero que me meta ningún strike. Vamos a ver algo que a mí me encanta, que es ver... A ver, vamos a ver algo que... Perdón. Vale, esto lo que se llama es ridiculizar a la persona. Ya la estás rebajando, ¿vale? Ahora mismo esa persona ya no está aquí. Ahora esa persona está por aquí, ¿vale? Más o menos por esta altura. Vamos a ver algo que a mí me encanta, que es ver técnicas de psicología para...
Estás ridiculizando a la persona que vamos a ver y también estás ridiculizando a la psicología. A buscar narcisistas. Esto es increíble. Pero increíble, increíble, increíble. Vamos a ver. Atentos. Al narcisista le encantan dos tipos de mujeres. Al narcisista le encantan dos tipos de mujeres porque está claro que el narcisista es una clase de persona que indudablemente es lo que es. Está marcado por esta peña. Están en una lista y la ciencia ya determinó que a ellos, que son hombres, le gustan dos tipos de mujeres. Y lo dice con esa afirmación tan rotunda una persona que es psicóloga. Vale. Antes de psicóloga, las psicólogas y los psicólogos son personas, ¿vale? Y los psicólogos tienen la mala costumbre de recibir a consulta a personas principalmente que son víctimas de abuso narcisista. Y, Roma, sucede una cosa muy curiosa en las consultas de los psicólogos, y es que las personas cuentan su experiencia. Y cuando un psicólogo tiene en un año más de 400 sesiones, precisamente con víctimas de abuso narcisista, esa persona es normal que cuando haga un vídeo exprese las cosas con las herramientas de las que dispone. Esta chica no sé quién es, ¿vale? No sé si es psicóloga, lo tendría que comprobar, pero si tú dices que es psicóloga, pues evidentemente esta persona tendrá una experiencia para hablar de lo que está hablando. Luego la gente que comenta tu canal, ¿vale? Está metiéndose con las tetas de la chica. ¿Vale? Yo ahí no tengo comentarios que hacer. Cada cual que piense y sea consciente de lo que... Uno, la mujer de prestigio la elige por todos sus talentos. La mujer de prestigio, ¿vale? El narcisista se nutre, se alimenta principalmente de las mujeres con prestigio. Bueno, aquí vamos a lo que he hablado casi que al principio sobre el tema de que los narcisistas buscan estatus, ¿vale? Buscan privilegios, buscan que no les falte de nada, buscan facilidades y se apegan a lugares, personas que les puede proveer esto. No veo nada mal. Es una conducta narcisista típica de un trastorno de narcisismo. Es lo que hay, que tenemos que hacer. Yo conozco narcisistas que han vendido a su madre. Simplemente por estar en un sitio. Y hablo desde la experiencia. Esta chica no sé qué vivencias habrá tenido, pero los psicólogos que yo conozco... Y es una lástima porque al final existe el secreto profesional y no se puede hablar de estos casos salvo que sean las propias víctimas las que hablen de ello. Yo puedo hablar de mi experiencia como víctima de abuso narcisista. Yo he sido víctima de abuso narcisista en 3 ocasiones, ¿vale? De la primera es de la que menos me gusta hablar. Precisamente yo he sido víctima de abuso narcisista por parte de un profesor a los 8 años y me costó casi o quitarme la vida o matar a alguien. Por fortuna no he hecho ninguna de las dos cosas, aunque estuve a punto de hacerlo. Pero son situaciones que no puedes evitar. Y el mayor problema de todos es que como desconoces qué es lo que te está ocurriendo, que hay alguien que está manipulando a los demás por tal de condicionar tu vida, por tal de perjudicarte, porque hay personas, Roma, que encuentran la felicidad en el perjuicio de los demás, que son felices maltratando, que encuentran ese combustible en sus víctimas y lo van sacando poco a poco.
Al principio siempre suelen ser palabras de desprecio. Te pillan por sorpresa. Esa persona que ha establecido tantísima confianza contigo, hacia la que tú sientes mucho aprecio, mucha amistad, de repente te está tratando mal. Te está tratando mal y tú haces un esfuerzo por volver a estabilizar la relación. Porque no quieres perder esa relación. No te imaginas la vida sin esa persona, ¿vale? Y cuando esto sucede y el narcisista comprueba que le funciona la estrategia, le da una vueltecita de tuerca más. Y ahí es cuando las cosas empiezan a escalar. Y eso puede conducir a el quiebre de una relación, a que esta persona, a la víctima de abuso narcisista, acuda a una chica como esta, acuda a consulta con esta persona, y esta persona le empieza a hablar de conceptos como gaslighting, ley de hielo, piedra gris, contacto cero, campañas de difamación. Hay un montón de terminología más. Yo no soy psicólogo, pero cada una tiene su momento, tiene su explicación. Y cuando esta psicóloga puede hablar con una víctima y explicarle qué le está sucediendo, pasa una cosa muy curiosa. Y es que la víctima ya no es tan víctima. Empieza a comprender que el problema lo tiene el narcisista. Porque el narcisista es una persona dependiente emocionalmente, es una persona vacía. Es una persona que por dentro no siente la empatía, no siente las emociones de los demás. Siente algo parecido, algo que se ha construido. Es como el cangrejo ermitaño. Necesita que un cangrejo le habite. Porque sin ese cangrejo es una cáscara vacía, Roma. Y es muy curioso, porque en el momento la víctima empieza a hacer caso al psicólogo, y esto yo lo he visto no una vez, lo he visto un centenar de veces, Roma. Lo he visto un centenar de veces. Cuando la víctima empieza a seguir los consejos del psicólogo, sucede una cosa muy extraña, y es que empieza a recuperar su vida. Empieza a recuperar sus amistades, empieza a volver a viajar. Y a veces vuelve a caer en las manos del narcisista porque lo extraña. Y surge una cosa que se llama el duelo. Es como si se muriese alguien. Tiene que sufrir el duelo. Tiene que pasar un duelo. Y asumir que esa persona, la narcisista, está muerta para él, porque no le conviene. Y el narcisista empezará a hacer campañas de difamación. Y va a poner hasta el panadero en su contra, Roma. Y esa persona que está acudiendo a un psicólogo y el psicólogo, en este caso esta chica, igual sí que sabe el tema. Pero habrán otros psicólogos a los que acudirán y le dirá, no, tú tienes que ir al psiquiatra y tienes que tomarte unas pastillas. Un tranquimacín. Porque el problema realmente lo tienes tú. Tienes ansiedad, tienes estrés. Tienes este trastorno. Y le dice algo. Está rascando la superficie, Roma. Está rascando una superficie generada por el narcisista. Incluso en ese momento, la víctima del abuso narcisista no sabe que es una víctima. Se piensa que está haciendo algo mal, intenta cambiar, incluso intenta cambiar su conducta. Y al final no saben ni quiénes son. Es muy injusto que tú aquí, Roma, llames idiotas por indigentes emocionales incapaces de responsabilizarse de sus vidas y que necesitaron señalar a otros como enfermos. Tú dirás, Roma, ¿qué quieres hacer? Sí, continuar por este camino, metiéndose con los narcisistas,
no, con las víctimas de abuso narcisista, a mí me estás dando herramientas para crecer, evidentemente. Me resulta familiar. No sé. ¿A quién he visto yo? A un chico joven que empezó a sacar a la luz cosas, ¿no? No me quiero ver en estas tesituras, Roma. Sin embargo, me obligas. A mí y al resto de psicólogos que posiblemente vean este vídeo y también quieran lanzarte su mensaje. Y si no lo han hecho hasta ahora, Roma, es porque ven que no merece la pena. Venga. Chao. Suscríbete, ponme like, comenta.